La población de Gaza, que cuenta solo con un 10% de los alimentos necesarios ingresando en la franja desde el comienzo del conflicto, se enfrenta a la posibilidad inmediata de morir de hambre. Así lo alertó hoy el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Con esto comenzamos nuestro informativo. Lo saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte que el suministro de alimentos y agua es prácticamente inexistente en Gaza. Hay un alto riesgo de hambruna en la zona. Ante la presión internacional, Israel dice que no limitará la ayuda a la franja. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan llama a poner fin a ataques de Israel contra tierras palestinas. Erdogan se reunió este viernes con el canciller alemán Olaf Scholz en su primera visita a Berlín en 3 años. Y en otros temas, continúan los incendios en Bolivia. El fuego está afectando 2 reservas naturales, la de Pilón Lajas y la de Madidi. El calor, la falta de lluvia y la quema provocada son los factores que evitan que los incendios forestales sean controlados. La ONU advierte que los civiles en Gaza están confrontados a un riesgo inminente de hambruna. Hasta ahora solo entraba a la franja un 10% de los alimentos necesarios. Este viernes el gobierno israelí prometió que no limitará la ayuda solicitada para Gaza en una aparente concesión a la presión internacional. Un convoy de 40 camiones de ayuda humanitaria entró este viernes al territorio palestino a través del paso fronterizo de Rafah que conecta el enclave palestino con Egipto. Rafah, en el extremo sur de Gaza, limita con Egipto. La familia al-Rabaya vive aquí. Israel afirmó que esta parte de Gaza sería un lugar seguro para los civiles. Pero la casa de esta familia fue destruida por un bombardeo israelí el primer día de la guerra. Por la noche duermen en una escuela de la ONU y de día regresan a su antigua casa, ahora en ruinas. Cada día luchan por conseguir algo de comida. A veces no hay más que té, pero aún peor que el hambre, dicen, es el constante temor a los bombardeos israelíes. Siempre es peligroso porque no existe un momento determinado para los bombardeos. Pueden ocurrir en cualquier momento y te pueden matar en cualquier momento. No queremos ni comida ni bebida. Solo queremos estar a salvo con nuestros hijos, después del miedo que hemos sentido y la destrucción que hemos visto. Solamente queremos seguridad y protección porque ahora mismo no la hay. Los bombardeos y el bloqueo también han llevado al sector sanitario de Gaza al borde del colapso. El personal del Hospital de la Amistad Turco-Palestina, el único centro oncológico de Gaza, tuvo que cerrar debido a la falta de combustible por el bloqueo israelí. Sin medicinas o quimioterapia, los médicos pueden hacer poco o nada para ayudar a los pacientes de cáncer. No es que la situación sea trágica, es mucho más que trágica. Los enfermos de cáncer son pacientes vulnerables. Necesitan mucha atención de las enfermeras, de los equipos médicos, medicinas y también apoyo psicológico que ahora mismo no tenemos. El bloqueo al combustible no solo afecta a los hospitales. La red de comunicaciones de Gaza dejó de funcionar y las agencias de ayuda tuvieron que suspender la entrega de suministros. Israel ha aprobado ahora el ingreso de 2 camiones con carburantes diarios, aunque según informa la ONU, eso es solo una mínima fracción de lo que necesitan. Y ampliamos ahora la información con Miquel Ayestarán, periodista y analista especializado en el conflicto de Oriente Medio. Miquel, la ONU ha dado la voz de alerta, pero para nadie es un secreto que con el invierno acercándose, los refugios hacinados y la falta de agua potable, los civiles se enfrentan a la posibilidad inmediata de morir de hambre. ¿Cómo valoras la gravedad de la situación? Esa es la alerta que envía hoy el Programa Mundial de Alimentos, alerta de hambruna, alerta de que Israel está recurriendo al hambre como arma de guerra. Y es que el bloqueo sobre la franja durante más de 40 días es prácticamente total, un bloqueo que afecta a los alimentos, que afecta al agua, que afecta a las medicinas y que afecta al combustible. Tenemos ahora mismo más de 1,7 millones de desplazados en la parte sur, una
parte en la cual supuestamente, según Israel, es una zona segura donde debería poder entrar y repartirse la ayuda humanitaria, pero tampoco está siendo así. La ayuda entra con cuentagotas desde el paso de Rafah y también allí es Israel quien tiene la última palabra, ya que cada camión que entra tiene que tener el visto bueno por parte de las autoridades israelíes. Bueno, Israel promete el ingreso de 2 camiones de combustibles diarios a la franja y según las autoridades de Gaza han entrado ya 17.000 libros de carburantes para telecomunicaciones. ¿Qué se sabe al respecto y qué representa esta ayuda? Bueno, representa un paso adelante, sin ninguna duda, y también representa que algo se está moviendo dentro de las conversaciones directas o indirectas que se están llevando a cabo. La entrada de combustible es un salto cualitativo y eso, por ejemplo, ha generado un gran debate interno dentro del gobierno israelí, ya que los sectores más radicales han dicho que es una muestra de debilidad. Los partidos internacionalistas sionistas no quieren hacer ningún tipo de concesión y les parece que entregar combustible es una concesión muy importante porque piensan que ese combustible puede acabar en manos de Hamás. Ahora, en las últimas horas han informado de la entrada de 17.000 litros que estarían destinados a Paltel, a la empresa de telecomunicaciones, ya que ahora mismo en la Franja de Gaza hay un apagón absoluto de telecomunicaciones, y después está esta medida que anuncias de los 2 camiones diarios para que en Naciones Unidas no colapse y pueda hacer, aunque sea un reparto mínimo de la ayuda que le está entrando, algo que ha tenido que suspender esta mañana porque no podía mover sus camiones y tampoco había comunicación para poder gestionar el reparto de ayuda. Además de la entrada, es fundamental que se pueda repartir y si ya hacerlo en una situación de bombardeo es peligroso, si no tienes comunicaciones y si no puedes mover tus camiones, directamente es imposible. Claro, Miquel, una última pregunta. El comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha remarcado que 1 de cada 57 personas que viven en Gaza ha muerto o ha resultado herida en las últimas 5 semanas. ¿Es imposible pensar en que Israel ceda ante las presiones internacionales, que haya pausas en los combates por razones humanitarias? Bueno, de momento tenemos esa versión muy firme por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu, que insiste una y otra vez, cada vez que se le pregunta sobre este tema, en que no puede haber ningún tipo de alto el fuego hasta que Hamás libere a todos los rehenes. Son aproximadamente 240, pero por otro lado está, como dices, esta presión internacional, de momento una presión tímida, ya que desde el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel reconocieron que necesitan al menos otras 2-3 semanas para comenzar a sentirla. Tenemos la última decisión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenemos la reciente visita del jefe de la diplomacia europea, de Josep Borrell también. Hay muchos gestos, muchas peticiones, se insta a Israel a que respete esas pautas humanitarias, pero de momento no es suficiente y el que marca la agenda es, sin duda alguna, Benjamin Netanyahu. Es el que nadie le puede decir lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Por lo tanto, de momento no estamos viendo que la diplomacia pueda conseguir los frutos esperados y las que sí están hablando de verdad son las armas. Israel no solamente ha conseguido avanzar de una forma realmente inesperada por la rapidez en su invasión terrestre de la Franja de Gaza, sino que ahora mismo va a ampliar esas operaciones y ya quiere también, además de evacuar el norte, ha pedido la evacuación de la zona sureste de la Franja de Gaza. Por lo tanto, pese a esas presiones internacionales, la guerra avanza y lo hace de forma muy decidida por parte de Israel. Muchísimas gracias, Miquel Ayestarán, por estas informaciones. Bueno, y mientras tanto, el cuerpo de la soldado israelí Noa Marciano fue descubierto por las fuerzas israelíes a principios de esta semana durante su incursión en el hospital Al-Shifa de Gaza. La joven de 19 años fue capturada por Hamás el 7 de octubre mientras prestaba servicio en el kibutz de Nahal Oz. Fue trasladada a Gaza junto con otros 240 rehenes israelíes. Hoy fue despedida con un emotivo entierro. Sus compañeros soldados cargan el ataúd. El cuerpo del acabo Noa Marciano es llevado a su última morada. El final de una larga búsqueda de la joven de 19 años. Fue capturada por Hamás el 7 de octubre, mientras servía en una base militar cerca de la frontera de Gaza.
De aquel sábado negro no tuvimos descanso. Nuestro dolor se convirtió en el dolor de la nación. Lo hemos intentado todo. 40 días en los que volteamos todas las piedras, buscamos en todos los caminos, subimos a todos los árboles. Y hoy te pedimos perdón. Sentimos no haberlo conseguido. Ustedes nos protegieron, pero nosotros fracasamos en protegerlos a ustedes. Las tropas israelíes afirman haber encontrado el cadáver de Marciano en un edificio adyacente al hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza durante su incursión, además del cadáver de otra rehén israelí, una mujer de 65 años, en las cercanías. Israel no ha confirmado la causa de la muerte de Marciano. Hamás afirma que murió a causa de un bombardeo israelí, pero esto no puede verificarse de forma independiente. En el funeral se izaron banderas israelíes. Amigos y familiares expresaron un dolor que resuena en todo Israel. Los esfuerzos diplomáticos para reducir la violencia en la región continúan. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, se reunió con el primer ministro de la Autoridad Palestina en la Cisjordania ocupada y en una rueda de prensa con el primer ministro palestino Mohammad Shatayeh. Borrell declaró que había hablado con Israel sobre el recrudecimiento del terrorismo de los colonos en Cisjordania. Dijo que 421 palestinos habían muerto ya este año e instó al regreso de la autoridad palestina a Gaza y a una solución de dos estados. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el canciller alemán Olaf Scholz se reunieron aquí en Berlín, en la que es la primera visita a Alemania del mandatario turco en 3 años. La cita ha provocado numerosas críticas en Alemania debido a las declaraciones de Erdogan sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Durante la rueda de prensa, Olaf Scholz subrayó la solidaridad de Alemania con Israel y remarcó su derecho a la defensa. Por su parte, Erdogan llamó a un alto al fuego en la región. Previamente, el presidente turco también se reunió con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier. La visita de Erdogan generó protestas aquí en Berlín. La policía alemana había desplegado 2.800 agentes con el objetivo de garantizar la seguridad durante la jornada. Ampliamos la información con Carol Guerrero, quien ha seguido de cerca el encuentro de Erdogan y Scholz en un momento difícil de sus relaciones. Carol, ¿qué más han dicho los mandatarios en la rueda de prensa? Pues Silvia, buenas noches. Hablaron de muchos temas y vale la pena destacar que a pesar de la tensión que había antes de este encuentro y también de esas incendiarias declaraciones de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que llamó a Israel Estado terrorista, pues la verdad, el tono de la conversación entre el canciller y el presidente turco pues fue bastante conciliatorio. Por supuesto, el tema de mayor discordia pues es el relacionado con la guerra, con este enfrentamiento entre Israel y Hamás en Gaza, y pues básicamente lo que decía el canciller alemán, además de reiterar ese derecho a la defensa de Israel, es que en su país, en Alemania, no se permite el antisemitismo, a lo que luego Erdogan respondió que él no es antisemitista, que sencillamente está pidiendo que haya un alto al fuego porque, dice él, está muriendo mucha gente inocente, muchos civiles, y por eso insiste Erdogan en un alto al fuego. Alemania se pronunció en ese sentido en favor de unas pausas humanitarias, pero estamos hablando de cosas diferentes, Silvia, porque las pausas humanitarias serían más breves, mientras que el cese al fuego, pues según Israel y también según Alemania, podría permitir a Hamás rearmarse, de manera que este puede ser un punto de fricción en la conversación entre ambos líderes. También hablaron de otros temas, hablaron, por ejemplo, de Ucrania. Scholz agradeció el apoyo de Ankara para que se pudiera lograr un acuerdo para la exportación de grano ucraniano, un acuerdo que pues Rusia, recordemos, decidió poner fin unilateralmente. Hablaron también de algunos otros temas, como por ejemplo la necesidad o el interés más bien que tiene Turquía de que a sus nacionales se le elimine la necesidad de visa para poder entrar a la Unión Europea, y también pues este deseo que tiene Ankara de entrar a la Unión Europea, de manera que pues la lista de temas ha sido bastante larga, Silvia.
Bueno, y seguimos porque la guerra contra Ucrania continúa. Este viernes Kiev reivindicó la conquista de varias posiciones en la orilla oriental del río Dnipro, ocupada por los rusos en el sur del país. Un éxito después de meses de una lenta contraofensiva. Kiev celebra mientras Moscú reconoce esos avances, pero afirma que han sido a costa de un alto precio. Llegan con frecuencia protegidos por la niebla. Desde el verano, pequeñas unidades de comandos ucranianos como esta alcanzan la orilla del Dnipro, ocupada por tropas rusas. Ahora las fuerzas ucranianas han conseguido hacerse fuertes en varias cabezas de puente. Las fuerzas rusas ya no están cómodas. Las estamos presionando en un recorrido de 3 a 8 kilómetros a lo largo de toda la orilla. El río Dnipro es desde hace un año la línea del frente entre las fuerzas rusas y ucranianas en el sur de Ucrania. La orilla occidental es controlada por Ucrania, mientras Rusia se ha hecho fuerte en la ribera oriental. Moscú ha confirmado el avance ucraniano, pero afirma que esas tropas han sufrido pérdidas considerables durante la ofensiva. En dirección a Jersón, el enemigo está en la orilla occidental del Dnipro. En los intentos de tomar la isla, más de 460 soldados perecieron o resultaron heridos y perdieron también 2 tanques y 17 vehículos. Por su parte, Rusia ha incrementado sus ataques en toda la línea del frente y bombardea incesantemente en la región de Jersón, la orilla del río en manos de Ucrania. En la ciudad de Jersón, un hombre resultó muerto y otro herido. Aunque Rusia ataca cargueros, como en Odessa hace una semana, y altera las importantes exportaciones de cereal ucraniano, Moscú acaba de enviar 2 barcos con cereal gratuito a una serie de estados africanos. En total, unas 200.000 toneladas. Y nos vamos a la economía. Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal? Sí, vamos a hablar de Elon Musk. Tú sabes que siempre que podemos lo evitamos, pero a veces no lo podemos evitar y no es ningún secreto que los discursos y los mensajes de odio han aumentado en la red social X desde que Elon Musk se hizo propietario de esta plataforma a la que solíamos llamar Twitter. Tampoco es secreto que el mismo Musk viene dejando claro que su visión del mundo es la de un supremacista blanco y él mismo hace su contribución a la propagación de mensajes de odio. Ahora lo volvió a hacer después de meterse con los negros en Estados Unidos o los refugiados que se ahogan cruzando el mar Mediterráneo. Musk la emprendió ahora contra los judíos, dándole públicamente la razón a un mensaje en X que acusa a los judíos de alimentar el racismo contra los blancos. Irónicamente, casi al mismo tiempo, la presidenta ejecutiva de X publicaba un mensaje destacando sus esfuerzos para combatir el antisemitismo y la discriminación en esta plataforma. Siguiendo este asunto para nosotros está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto, que nos va a contar más detalles. Ana, cuéntanos para empezar qué consecuencias tiene esto para X, la plataforma a la que todavía muchos llamamos Twitter. Sí, bueno, hoy la Casa Blanca ha arremetido contra Elon Musk por promocionar el odio racista, el antisemitismo y dar alas a una teoría conspirativa que en el año 2018 provocó una masacre en una sinagoga en Pittsburgh. Y mientras Musk, con sus 163 millones de seguidores, profundiza en esta línea, varios anunciantes, grandes marcas como IBM, Lionsgate y, como ha revelado hace poco Axios, también Apple y la Comunidad Europea están quitando su publicidad de esta plataforma. Su último comentario coincide con el artículo de una publicación sobre medios en Media Matters que señalaba que la publicidad de estas marcas y de algunas otras se incluyen dentro del contenido creado por unos usuarios que están diseminando teorías conspirativas, comentarios racistas, supremacistas que citan a Hitler, y es una publicidad que reporta beneficios a estos usuarios. X ha respondido retirando a las cuentas que están haciendo, que se señalan en este informe de Media Matters, la posibilidad de monetizar estos contenidos. La delegada Linda Yaccarino ha dicho que no hay lugar para estos comentarios. Lo que ocurre es que en X sí que hay lugar para todo. ¿Y qué pasa, Ana, con las otras empresas de Musk que también tienen un papel destacado en sus respectivos sectores? ¿Hay consecuencias para ellas?
Pues algunos gestores de fondos con participaciones en Tesla ya han dicho a Bloomberg que es la hora de que el Consejo de Administración tome alguna determinación por el comportamiento de Elon Musk. Las acciones de la empresa hoy han cerrado a la baja y se teme que el comportamiento de Elon Musk tenga un pobre reflejo en las ventas, porque la mayor parte de los clientes de esta marca automovilística están muy lejos del lugar hacia donde camina Elon Musk. Recientemente, y coincidiendo con la publicación de su biografía por Walter Isaacson, se habló de que Elon Musk había inhabilitado, por ejemplo, el sistema de Internet de Starlink en la guerra en Ucrania, en una batalla crucial para los ucranianos. Esto es algo que el autor del libro dijo que no había sido así, pero sí que preocupa el dominio que tiene Starlink, que es otra de las empresas de Elon Musk, en un sector poco regulado, sin apenas supervisión, y que es crucial, que es Internet vía satélite, más en momentos de guerra y más cuando Elon Musk también se ha declarado muy cercano a algunas de las teorías de Vladimir Putin. Ana Nieto, en Nueva York, gracias y buen fin de semana. Igualmente. Silvia Cabrera nos va a traer más información. Gracias, Andrés. Incendios forestales, hablamos de eso, porque están prácticamente incontrolables en Bolivia. Los 9 departamentos del país registran incendios con mayor gravedad en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Las llamas han consumido este año casi 3 millones de hectáreas de las 2 millones que son matorrales y pastizales. La aproximación de una ola de calor con fuertes vientos podría agudizar la situación. Fuertes vientos reavivan las llamas. Los incendios forestales llevan más de un mes arrasando la Amazonía boliviana. Varias comunidades tuvieron que ser evacuadas en un país que este año ya rompió 6 veces récords de temperatura. Nuestra posta estaba en peligro del fuego. Ha sido bien horror ver esta situación, nunca habíamos visto después de tantos 4 o 5 meses ya de sequía. Ahora es el incendio. De por sí aparece el fuego, no sé qué es lo que sucede, nadie quema, nos hemos prohibido quemar, pero de por sí apareció el fuego y eso con tanto viento se vino para este lado. El jueves, las autoridades bolivianas anunciaron que más de 50 personas fueron detenidas por provocar incendios. Según el Ministerio del Interior, a algunas de ellas las encontraron infraganti, con material inflamable y quemando campos. Pero los incendios no afectan únicamente a los poblados. También amenazan a la biodiversidad del país andino. Las llamas arrasaron parques nacionales como Madidi o Pilón Lajas. De acuerdo al reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del 14 de noviembre, se registró que de enero a noviembre a este año se incrementó el registro de hectáreas afectadas a 2.950.095 hectáreas por temas de incendios. Es decir, estamos matando a nuestra fauna, a nuestra flora silvestre en estas áreas con alta diversidad biológica. A pesar de ser una amenaza para el ser humano y el medio ambiente, la quema sigue siendo una práctica frecuente entre los agricultores bolivianos para ampliar áreas de cultivo. Y en Argentina comenzó este viernes la veda electoral previa al balotaje que definirá quién será el próximo presidente. Los candidatos cerraron este jueves sus campañas electorales, dándole lugar al periodo de reflexión estipulado en el Código Electoral. Los sondeos realizados hasta ahora predicen una votación pareja entre los dos candidatos, el peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa y el ultralibertario Javier Milei. Aunque las encuestas previas a las primarias de agosto y a la primera vuelta de octubre no mostraron mucha fiabilidad y los resultados causaron sorpresa por lo inesperados. Y precisamente Argentina y España son los dos principales destinos de quienes emigran de Paraguay, un país con una fuerte concentración de la riqueza y de las tierras. Hablamos de unas 500.000 personas que dejaron Paraguay en los últimos 20 años, según el último censo. Un éxodo que no para. Sebastián vive en Asunción, Paraguay, un país que llevaba sin censar adecuadamente a su población desde 2002. El censo de 2012 fue interrumpido y solo se hizo un nuevo conteo este 2023. El resultado, 500.000 de personas menos viven en Paraguay. Sebastián es profesor de francés y también piensa en dejar su país. Cuando nos enteramos, en realidad, que ella estaba embarazada. Y yo le dije, una de las primeras cosas que le dije, ¿verdad?, fue
¿qué opinás de ir a vivir a España, verdad? La mayoría de las personas que dejaron Paraguay son mujeres en edad fértil. Una de las causas, que casi todo esté privatizado y lo público precarizado. Hablamos de infraestructura, hablamos de educación, hablamos de salud, de seguridad, ¿verdad? Yo actualmente como mujer no me siento segura en ningún lado, ¿verdad? Donde sea que vaya. Laura es publicista y Sebastián, profesor de francés. Saben que aunque paguen un seguro médico privado, el hospital les cobrará mucho más que la cuota mensual. Los estudios y controles para su bebé están limitados a lo que puedan pagar y no a lo que ellos necesiten. Además, hablan de falta de movilidad social. O sos una persona que nació en una familia de origen humilde y estudiaste toda tu vida y te preparaste y te postulaste, pero vos le tenés a los hijos de los políticos o empresarios o herederos que están por encima tuyo. Gobernado por el conservador Partido Colorado casi ininterrumpidamente desde hace 70 años, 35 de ellos en dictadura, el Paraguay es percibido por sus habitantes como el lugar más corrupto de América del Sur, solo después de Venezuela. Sé muy bien lo que es ir a esperar turno en el hospital, horas, ¿verdad? Que te atiendan mal, que no hayan los medicamentos, ¿verdad? No voy a extrañar el sistema de transporte, para nada. No voy a extrañar tampoco el nepotismo que hay acá, la corrupción que hay acá. Según varios informes, además, la riqueza sigue concentrada en gran parte en herederos de la dictadura de Alfredo Stroessner. La posesión de la tierra es una de las más desiguales del mundo, según la ONU, y faltan trabajos que cumplan leyes laborales. La emigración parece para muchos la única salida. En España yo me voy más o menos teniendo una posibilidad de trabajo. Hablé ya con gente allá que me pueden contratar, que probablemente me contraten. El nuevo censo, con 97,5% de cobertura frente al 76% de 2012, ha revelado información hasta ahora desconocida. En estos últimos 20 años, la migración paraguaya fue muy dinámica y tuvimos un saldo migratorio negativo de 500.000 de personas. Las madres potenciales del Paraguay en gran medida emigraron y una parte importante a España. Los principales destinos de los migrantes paraguayos son Argentina con 660.000 y España con 106.000. El censo también reveló una reducción de 1 año de la esperanza de vida y una caída de la natalidad. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.